quiero hablar sobre los plazos fijos UVA. Últimamente han tenido un poco de prensa y para aquellos que no les gusta perder ni un peso de sus ahorros y quieren tener la tranquilidad de tener su plata invertida y sin perder en lo posible poder adquisitivo, son una gran opción. Pero vamos a explicar qué son los plazos fijos UVA, cuál es la diferencia con los plazos fijos tradicionales, qué novedades hubo en los últimos meses, porque ahora también son precancelables por si no lo sabían, y al final vamos a ver cuándo conviene el plazo fijo UVA y por qué en los próximos meses seguro sean una buena inversión para aquellos inversores conservadores que, como les decía, no les gusta perder un centavo de sus ahorros. Al final también les dejo una imagen explicando las 10 características de los plazos fijos UVA para que entiendan bien de qué se tratan. Así que empecemos. Primero que nada, ¿qué significa UVA? UVA es unidad en valor adquisitivo. Seguro han escuchado que los plazos fijos UVA se ajustan por el SER y el SER significa coeficiente de estabilización de referencia. Antes de que se vayan por no entender nada, les explico. Todas estas siglas que suenan raro, lo que quieren decir es que el beneficio de estos plazos fijos se determina por la inflación que haya en el país y a la inflación se le suma un plus más, que es el beneficio que nos dan los UVA. Por ejemplo, en enero tenemos 2% de inflación, en febrero 3,5% de inflación y en marzo 3% por poner ejemplos ficticios. Y supongamos que nuestro plazo fijo es UVA más un 1% cada 90 días. ¿Sí? A nosotros en abril nos van a dar el 8,5% de la inflación acumulada hasta ese momento más un 1% del plus que nos corresponde por el plazo fijo UVA. ¿Sí? Entonces, ahora que ya entendimos todo esto, pasemos a la diferencia con el plazo fijo tradicional. Muchos, o la mayoría, alguna vez deben haber hecho un plazo fijo en su banco. Lo habitual es que al momento de crear el plazo fijo, nosotros decimos que vamos a invertir, por ejemplo, 10.000 pesos y al vencer el plazo ya sabemos que vamos a tener 10.600 pesos por decir. Entonces, sepan que la primera diferencia grande es que cuando hagamos el plazo fijo UVA, no sabemos cuánto vamos a cobrar al final, porque simplemente no sabemos cuál va a ser la inflación a futuro. Entonces, la primera gran diferencia es que el plazo fijo tradicional sabemos la tasa de interés desde el inicio y por eso sabemos cuánto vamos a cobrar. En el plazo fijo UVA hay que esperar, pero recuerden que estamos cubiertos de la inflación, así sea del 20, del 30 o del 40% en el año, no importa, estamos cubiertos porque nos van a pagar ese porcentaje de interés. La segunda diferencia es que el gobierno de Alberto Fernández viene bajando mucho las tasas de referencia para los bancos, y eso hace que los bancos paguen poco por los plazos fijos tradicionales hoy en día. Sepan que actualmente los plazos fijos tradicionales pagan cerca del 20% de interés anual. Entre la recesión y el problema del coronavirus, se habla que este año nuevamente vamos a tener una inflación del 40% o incluso mayor, y seguramente siga alta en los próximos años. Entonces, mínimo vamos a estar perdiendo el 20% o más de nuestros ahorros si invertimos en un plazo fijo tradicional hoy en día. Por esto que les explico, van a escuchar que los plazos fijos tradicionales tienen tasas reales negativas, porque están por debajo de la inflación esperada. Ahora, con el plazo fijo UVA, no sabemos cuánto vamos a cobrar, pero por ejemplo, Santander ofrece el plazo fijo UVA más un 1% en los 90 días. Entonces, si la inflación es del 40% en el año y nosotros fuimos renovando el capital inicial del plazo fijo cada 3 meses, al final del año terminamos con un interés del 44%. 40% por la inflación acumulada en el año, sumado al 4% que obtenemos por la renovación de cada plazo fijo UVA cada 3 meses. No es una gran ganancia, pero sí o sí evitamos perder nuestro poder adquisitivo, que es lo mínimo a esperar cuando invertimos en un plazo fijo. La tercera diferencia está en los plazos mínimos. Sepan que el plazo fijo tradicional se puede hacer a 30 días y en principio el plazo fijo UVA se debería hacer a 90 días, pero hoy en día para estimular a la gente a que haga plazos fijos UVA se puede sacar un plazo fijo UVA precancelable. En principio no hay diferencia entre el plazo fijo UVA común, el habitual y el precancelable. Y de hecho, si necesitamos precancelar nuestro plazo fijo UVA,
nos pagan una tasa del 26,6% sobre los días que tuvimos la plata depositada. Sí, incluso nos pagan mayor tasa que el plazo fijo tradicional. Esa tasa que les comento del 26% surge de calcular el 70% de lo que cobran los bancos comerciales, como serían el Francés, el Galicia, el Banco Nación o cualquier otro, por prestarle plata al Banco Central de Argentina. Así que sepan que no es un número estático, va a ir variando de acuerdo con la política monetaria que vaya teniendo el gobierno. Pero de todas maneras, en este momento sigue siendo más conveniente que el plazo fijo tradicional, incluso si precancelamos el UVA. Bueno, y si el video te está resultando útil, por favor suscríbete y ayúdanos a hacer crecer el canal. Además, si sabes de alguien a quien esta información podría serle de ayuda, también compartí nuestro video, por favor. Bueno, sigamos. Claramente con todo lo que le dije hasta ahora, si vamos a hacer un plazo fijo, va a ser UVA, ¿no? Pero siempre conviene hacer un plazo fijo UVA. Como todo es relativo. No siempre conviene hacer el plazo fijo UVA, pero vamos a ver nuestra actualidad en este 2020, donde nos encontramos. Como les decía más arriba, con los plazos fijos tradicionales vamos a perder dinero porque están funcionando con tasas reales negativas. Recuerden, una inflación esperada del 40% en todo el año y una tasa de interés del 20%. No cierra mucho, la verdad. Y por otro lado, venimos con una inflación del 2,3% en enero, del 2% en febrero y del 3,3% en marzo. Estos son datos reales del INDEC. Pero se espera que la inflación vuelva a acelerarse en los meses siguientes. Así que la combinación de tasas reales negativas en los plazos fijos tradicionales, sumado a expectativa de inflación en aumento y un contexto de alta inflación desde antes, hacen que para el que quiera hacer un plazo fijo UVA, este sea el momento ideal. Y para aquellos que van a hacer el plazo fijo, déjenme darles algunas recomendaciones. Primero que nada, háganlo al mínimo tiempo posible. Si el plazo fijo UVA, el mínimo es de 90 días, háganlo a 90 días. Si más adelante se pudieran hacer a 60 días, háganlo a 60 días. Ahora les voy a explicar por qué. La idea de esto es que no solo le va a permitir poder tener de nuevo la plata para usar más rápido por si la necesitan o hay algún cambio en el país, sino también porque lo mejor que podemos hacer es cobrar intereses y reinvertirlos. Eso de invertir el capital inicial con el que empezamos, sumado a los intereses, se llama interés compuesto y hace que las inversiones en el tiempo puedan crecer exponencialmente, incluso si invertimos en un plazo fijo. Todo va a depender de que dejemos pasar bastante tiempo, pero es algo bastante bueno. De hecho, por ejemplo, el Banco Nación ofrece crear plazos fijos ajustados por UVA para niños menores de edad. Uno va depositando el dinero, los intereses se van reinvirtiendo automáticamente hasta que ellos pueden cobrar ese dinero cuando son mayores de edad. ¿Sí? La cuenta está tanto a nombre del niño como a nombre de alguno de los padres, pero no se puede tener acceso a esa plata hasta que el nene no es mayor de edad. Les dejo capturas de pantallas de una calculadora de interés compuesto mostrando qué pasaría si por 16 años invertimos 2.000 pesos todos los meses en una cuenta y supongamos que promedio tenemos una inflación del 30% anual por decir, o sea, sigue siendo alta acá a los próximos 15 años, y tenemos rendimientos del 36% anual, supongamos. Claramente son solo supuestos y futurología poco seria, pero algo así fueron nuestros últimos 8 años. Les dejo dos capturas de las tablas y una de la gráfica que surge en esta calculadora, que la gráfica sería un resumen de esos 16 años. Como ven, el primer año casi no da rendimientos, pero si somos persistentes y lo hacemos por 16 años, al terminar tendríamos casi 20 millones de pesos y estaríamos ganando más de medio millón de pesos de intereses por mes. Lo que hace toda la diferencia es el paso del tiempo, como les decía, y la reinversión de los intereses. Obviamente, los pesos van a valer mucho menos que ahora por la inflación, pero dudo mucho que de acá a 15 años un sueldo promedio sea de medio millón al mes. Y aún si lo fuera, ya el chico podría vivir solo de esos intereses, con lo que seguramente, si alguien lo hace para sí mismo o lo hace para su hijo o para quien sea, se va a alegrar de haber perseverado en sus inversiones y sobre todo si es un chico que cobra ese monto.
Lo que quiero decir es que si somos persistentes, el interés compuesto hace crecer exponencialmente los resultados con el paso del tiempo, ¿sí? Incluso si invertimos en un plazo fijo tradicional. Bueno, me terminé yendo un poco por las ramas, pero me pareció un buen momento para compartirles el dato del plazo fijo del Banco Nación y de los beneficios potenciales que podría tener. En mi casa, a ver, yo sé de esto porque mi hermano le creó un plazo fijo de estos ajustados por UVA a mi sobrino. Seguramente más adelante yo también voy a colaborar con esa cuenta, pero bueno, sepan que la opción existe y que nada, es bastante accesible. Bueno, hasta acá llegamos. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal. No te olvides de dejarnos tu like y si esta información crees que le puede ser de utilidad a alguien, por favor compartir el video. Así que bueno, hasta la próxima.